De Derecho y otras disciplinas, bienvenidos todos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del caso de Giselle Rímolo, una mujer que seguramente conozcan por haber sido expareja de Silvio Soldán en los 90 y que en el año 2001 vivió un episodio que la involucró, que tuvo que ver con el ejercicio ilegal que hacía la medicina, ya que se hacía llamar doctora y proporcionaba medicamentos a pacientes, medicamentos que no estaban aprobados o que en principio adulteraba, es decir, sacaba los medicamentos correctos, les cambiaba las etiquetas y les suministraba eso a sus pacientes. Vamos a ver entonces qué fue lo que ocurrió. Se la terminó condenando a 9 años de prisión, pero obtuvo la libertad condicional, que esto quiere decir que cuando el imputado, la persona que va a la cárcel, cumple con las 2/3 partes de la condena, puede gozar de ese privilegio o beneficio que es la libertad. ¿Por qué hablamos de libertad condicional? Porque justamente sale, pero si vuelve a delinquir, va a tener que cumplir lo que quedaba de la condena, de esa condena más la nueva. Por eso se habla de libertad condicional, es decir, te dejo salir si te portás bien y no volvés a delinquir. Bueno, este es un fallo de la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal que estaba integrada en su momento por Ángela Ledesma, Pablo David y Alejandro Slokar, que obviamente rechazaron los recursos que fueron interpuestos por la defensa de Giselle Rímolo y su hermano Jorge Alberto Rímolo. Jorge Alberto, el hermano, fue condenado a 4 años de prisión y Giselle 9 años. Recordemos que a ella se le suma un cargo por un homicidio culposo. Bueno, como pueden ver aquí está marcado, Giselle Rímolo fue condenada a la pena de 9 años de prisión por ejercicio ilegal de la medicina, 70 estafas y tráfico de medicamentos peligrosos para la salud y por el homicidio culposo de Lilian Stella Díaz, mientras que su hermano fue condenado por los delitos de estafa y tráfico de medicamentos peligrosos para la salud, reiterado en 70 ocasiones, a la pena de 4 años de prisión. Entonces ahí está la diferencia. A ella 9 años, a él 4, porque a ella se le suma el homicidio culposo de Lilian Stella Díaz. Vamos a hablar un poquitito acerca de eso. Bueno, lo cierto es que Rímolo entonces dirigía la clínica que se llamaba Sidene, que se dedicaba a dar tratamientos nutricionales para el descenso de peso. Es decir, hacía, si se quiere, de nutricionista. Ahora, para eso se requiere un título, hay que estar habilitado, un título habilitante, es decir, un documento que me habilita a mí o me permite a mí ejercer una determinada profesión. Si yo no tengo ese título, estoy ejerciendo esa profesión de manera ilegal. Acá hablamos de ejercicio ilegal de la medicina porque en este caso hablamos de esta rama, ¿no? De la medicina, pero en realidad el tipo penal es ejercicio ilegal de la profesión, que lo tenemos en el artículo 247 del Código Penal, que nos habla de usurpación de grados, títulos y honores. Será reprimido con prisión de 15 días a 1 año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial sin poseer el título o la autorización correspondiente. Entonces, Giselle Rímolo ejercía la medicina, pero no tenía el título de médica ni una autorización que le permitiera ejercer esa profesión. Y a su vez, bueno, esta segunda parte no nos interesa esta primera parte. Entonces, una pena que va de 15 días a 1 año, que es una pena insignificante como la del delito de daño del 183 también. Pero la diferencia es que ahí es a 1 mes en vez de 1 año. Bueno, entonces, 247, artículo 84, que es el homicidio culposo. Recordemos que el homicidio culposo incluye la imprudencia, que es cuando yo hago de más, la negligencia cuando hago de menos, la impericia en su arte o profesión, que sería el supuesto en el cual encuadra la conducta o acción de Giselle Rímolo, o la inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo y causar a otro la muerte. Cuando hablamos de impericia en su arte o profesión nos referimos a una persona que no está capacitada, que no cuenta con los medios ni los conocimientos idóneos para poder realizar esa determinada profesión o arte. En este caso, el ejercicio de la medicina. Giselle Rímolo se hacía llamar la doctora Rímolo,
pero no había estudiado medicina y no tenía los conocimientos necesarios para poder ejercer la profesión. Y justamente esto lo hacía grave porque estaba en juego la vida y la salud de las personas. Y de hecho, una persona terminó perdiendo su vida por este tratamiento y los medicamentos que le suministró Giselle Rímolo. Medicamentos que obviamente no eran para tratar esa enfermedad o dolencia y terminaron ocasionándole la muerte. Lo peor en cuanto a este punto es que, como van a poder ver aquí, que esta mujer se comunicó con Giselle Rímolo y le comentó que se estaba sintiendo mal y ella le dijo lo que tenía que hacer. Ahora vamos a ir a esa parte. Entonces se trataba de un establecimiento que atendía a gran cantidad de pacientes cobrando considerables sumas de dinero. Bueno, entonces a su vez podría haber en términos civiles un enriquecimiento sin causa. No en términos penales porque el enriquecimiento ilícito necesita como sujeto especial que sea cometido por un funcionario público y ella no lo era. Bueno, la imputada Rímolo entonces se presentaba como médica a pesar de no tener formación ni habilitación profesional. Entonces, al presentarse como médica está engañando. Entonces, ese es el ardido engaño. Se presentaba como médica y eso hacía inducir a los pacientes en un error. Entonces, para que se pueda dar el delito de estafa, se necesitan 3 elementos. Ardido engaño, que está presente cuando ella dice soy médica, que hace incurrir a la víctima en un error, porque la víctima le cree eso, y no se le puede pedir que tome determinados recaudos por una cuestión de principio de confianza, entre otras cuestiones. Y en tercer lugar, esa disposición patrimonial perjudicial, porque aquí nos dice que cobraba considerables sumas de dinero. Entonces, esa persona o esas personas pagaron determinada cantidad de dinero por un tratamiento o medicamentos que no eran los que tenía que tomar. Entonces prescribía medicamentos que promocionaba como naturales, tratándose en realidad de tóxicos que producen complicaciones para la salud. Entonces recetaba determinados medicamentos que terminaban produciendo un daño gravísimo a la salud. Graves complicaciones a la salud. A muchos pacientes y a una incluso le costó la vida. Aquellos medicamentos adulterados eran quitados de sus envases originales y se comercializaban en frascos que contaban con otros nombres que no respondían a su contenido real. Y aquí esto hacía parte de la estafa, ¿no? Esos medicamentos se adulteraban. Entonces se sacaban de su envase original y se cambiaban. Según se comprobó, es decir, esto quedó debidamente acreditado, no está en discusión, los pacientes eran inducidos a creer que Giselle Rímolo era médica. Entonces, a los pacientes se les hacía creer, y ahí está el ardido engaño, y por eso se da el delito de estafa del artículo 172. Como pueden ver aquí, será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, que es lo que nos importaría aquí, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, créditos, bueno, todo esto que pueden ver aquí, o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. Acá hablamos de falsos títulos. O si quiere también calidad simulada, nombre supuesto, bueno, pues hacía llamar doctora Rímolo, pero hablamos de falso título porque se trata de una mujer que hacía creerle a los demás, a sus pacientes, que era médica cuando no lo era. Bueno, ¿qué dijo Slokar, por ejemplo? Que el ocultamiento de la calidad y combinación del medicamento suministrado configuraba un peligro para los pacientes que consumían aquellos compuestos medicamentosos y la ignorancia acerca de la naturaleza de lo que se consumía elevaba ese peligro, por no conocerse la causa de las complicaciones efectivamente ocasionadas por las drogas suministradas. Entonces, ella suministraba medicamentos que no sabía qué contenían y no sabía qué podían llegar a ser. El magistrado entonces estableció la responsabilidad de Rímolo por la muerte de Lilian Díaz a partir de que la imputada, es decir, Rímolo, conocía el contenido de la medicación prescripta y las contraindicaciones. Entonces, ella sabía lo que estaba haciendo. Entonces, por eso se le imputó la responsabilidad. Ahora, bueno, al conocer el contenido y las contraindicaciones, bueno, podría llegar a ser un poco de ruido, porque
si ella sabía lo que estaba haciendo, conocía lo que estaba haciendo, bueno, uno de los elementos del dolo al menos lo tenemos. Ahora el tema es que no sabemos si tenía la intención de hacerlo, pero por eso hablamos de homicidio culposo. ¿Por qué? Porque no tomó los recaudos y justamente no estaba capacitada para el ejercicio de esa profesión, porque no contaba con título habilitante ni con los conocimientos. También quedó acreditado que la paciente tuvo una comunicación con la imputada para consultarle acerca del malestar que estaba atravesando desde ese momento en que comenzó a tomar medicamento prescripto. Entonces, la paciente la llamó a la imputada y le dijo: me estoy sintiendo mal, me está pasando esto. Y aún a pesar de esto, la imputada no le dijo que dejara entonces de tomar el medicamento, ni que consultara a un médico diplomado, como tampoco le dijo cuál era la verdadera composición de las drogas suministradas. Entonces, omitió ahí la información. Entonces, aquí claramente vemos una actitud, desde el punto de vista del derecho civil, de mala fe. Justamente vulneró el principio de buena fe y el principio de no dañar del artículo 19, alterum non laedere. Entonces, incurrió en esto que les estaba diciendo. Eso desde el punto de vista del derecho civil, pero nos importa aquí el derecho penal. Entonces, a contrario sensu, es decir, por el contrario, se limitó a aconsejarle que ingiriera una banana o al menos la mitad de una unidad y que continuara tomando la medicación. Entonces, al decirle me siento mal, en vez de decirle bueno, entonces no tomes la medicación, le dijo no, come una banana o media banana y seguí tomando la medicación, sabiendo ella cuál era el contenido y no se lo dijo, y las contraindicaciones. Los extremos agravantes vinculados con la multiplicidad de víctimas, entonces se tiene en cuenta a la hora de fijar la pena, la cantidad de víctimas, que fueron más de una y que hubo 70 estafas, y la prolongación temporal de la ilícita empresa. Entonces, el hecho de que continuó ejerciendo esto y en lugar de arrepentirse o en algún momento decir, bueno, esto no lo hago más, lo siguió haciendo. Como su calidad de directiva en aquella, es decir, el cargo o la ocupación que tenía en la empresa, y a su vez que Rímolo explotó la ilusión de sus víctimas de perder peso. Entonces, justamente se aprovechó de esa necesidad o buscó ilusionarlas para que perdieran peso, esto vinculado con mandatos sociales sobre la estética corporal. Y así también Rímolo apoyaba y fomentaba las preocupaciones de sus pacientes para lograr ajustarse a patrones de belleza estereotipados. Entonces las inducía a realizar determinados tratamientos o hacer determinadas cuestiones para poder verse más bonitos o más bonitas y demás. Y esto es realmente peligroso. Entonces, finalmente termina siendo condenada a 9 años de prisión y una multa de 45.000 pesos. Como coautora, es decir, que participó otra persona, que era el hermano, del delito de estafa en concurso ideal. Cuando hablamos de concurso ideal, hablamos del artículo 54 del Código Penal. Es decir, cuando no hay una independencia entre las acciones, no hay varias acciones o varios hechos, sino que hay un solo hecho o una sola acción que lesiona varios derechos jurídicos. O dicha de otra manera, como dice aquí, sus características son la comisión de un solo hecho por el autor y la pluralidad de sanciones penales bajo las que cae. Es decir, yo cometo un solo hecho, pero lesiono varios bienes jurídicos o cometo infracciones a más de un tipo penal. Es decir, cometo más de un delito. Con una sola acción o un solo hecho cometo más de un delito, más de una acción típicamente antijurídica y culpable. A esto apunta el concurso ideal, que difiere justamente del concurso real, que es cuando estamos frente a varias acciones o varios hechos que son independientes entre sí, no guardan vinculación alguna y ocasionan varias lesiones. Por ejemplo, yo atropello a una persona y lesiono a otra. O sea, atropello a una persona y la mato y lesiono a otra en el mismo acto. Entonces yo voy con el auto, atropello a dos personas. A una la mato, a la otra no. Tengo ahí un concurso ideal porque con una sola acción
cometí más de un delito. Ahora, si yo atropello a una persona y después doy 2 cuadras más y atropello a otra, ahí tenemos un concurso real porque son dos acciones o hechos independientes entre sí que no guardan vinculación alguna. Esa es la diferencia y les quería dar un ejemplo para que quedara más claro. Bueno, entonces, concurre materialmente con el delito de estafa en concurso ideal, eso quiere decir concurso ideal, lo que hablamos recién, con tráfico de medicamentos peligrosos para la salud y homicidio culposo, respecto de Lilian Stella Díaz. Todo lo cual concurre formalmente con la autoría del delito de ejercicio ilegal de la medicina con costas, y aquí mencionan los artículos, mientras que a su hermano solamente por el delito de estafa como coautor, porque lo comete junto con su hermana. Hablamos de coautores cuando hay más de una persona que comete ese delito o ese ilícito. En concurso ideal con tráfico de medicamentos. Lo que va a hacer la defensa, uno de los puntos, es decir que esto tendría que haber sido un concurso real y no un concurso ideal, y obviamente va a ir objetando todos estos delitos que se les imputan. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video acerca de este caso de Giselle Rímolo, un caso que realmente preocupa y ha sido de lo más aberrante para mí por los tan solo 9 años, que recordemos que por el beneficio de la libertad condicional del cumplimiento de las 2/3 partes de la condena, Giselle Rímolo, por 70 estafas y un homicidio culposo, terminó pasando solamente 4 años. ¿Por qué? Porque en 2002 pagó una fianza, un año después, 3 años después, en 2004, pagó otra fianza, en ese caso, en el segundo caso de 100.000 pesos, en el primer caso 300.000 pesos, y recién fue condenada en 2012, pero por las apelaciones de sus abogados, recién en 2017 la Corte Suprema ordenó la detención y fue detenida por la policía. Entonces pasó de 2017 a 2021, septiembre de 2021, cuando salió en libertad, luego de que la jueza le concediera el beneficio de la libertad condicional. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video y nos vemos pronto en otro.